Radio Boaz y la Iglesia Evangélica de Cumaná, a Dios sea la gloria, presentan a continuación reflexiones de Solo la Palabra de Dios. Dios le bendiga, amada iglesia, y a todos los que nos acompañan en este plan de lectura, estudio y memorización. Solo la Palabra de Dios 2026. Es un verdadero privilegio saludarles. Estamos en la semana de inducción del estudio del libro de Lucas, que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. A lo largo de estos días hemos edificado una base sólida para comprender el contexto histórico del libro de Lucas. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto, y esto puede conducir, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, a una mala interpretación bíblica. El lunes el pastor César Amundaray nos ubicó cronológicamente cuando se escribió esta narrativa. El martes el pastor Enrique Sánchez nos mostró el perfil de Lucas. El miércoles el hermano Helio nos explicó el contexto político. Y ayer el hermano Enrique Plaza nos detalló el contexto económico, cómo funcionaba ese contexto económico allí, cuáles eran las clases poderosas y cómo estaban los pobres también en ese sitio. Me corresponde a mí, su hermano Ignacio Guerra, compartir con ustedes el contexto social. Antes de avanzar, es importante entender qué significa el contexto social. En palabras sencillas, es la forma en que estaba organizada la gente en el tiempo de Jesús. Son las reglas que decía quién era importante y quién no, quién podía hablar y quién debía callar. Para Lucas, el contexto social era el mapa de las relaciones humanas. Como médico, él analizó este ambiente para mostrarnos que Jesús no vino a vivir aislado, sino que se metió en el corazón de los problemas de las personas, rompiendo las estructuras, rompiendo las etiquetas y los prejuicios que la sociedad le ponía a cada individuo. Por ejemplo, en el siglo I, la estructura de la sociedad hacía que las mujeres fueran prácticamente invisibles o ignoradas en asuntos importantes. Pero Lucas decide empezar su evangelio dándoles un lugar de honra. Hablemos, por ejemplo, de Elizabeth. Ella era una mujer justa, pero cargada con esterilidad. No podía tener hijos. En esa sociedad, la esterilidad o la mujer que no podía tener un hijo era vista como una vergüenza pública. Imaginen el peso de las miradas del juicio sobre ella. Pero miren cómo Dios rompe esa estructura y ese esquema establecido por la sociedad. La Biblia nos dice en Lucas 1, 41 y 42: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hermanos, esto es algo asombroso y transformador. La primera persona en ser llena del Espíritu Santo y en reconocer al Salvador no fue un líder importante, no fue un fariseo, no fue un saduceo, no fue personas que eran importantes en ese entorno religioso. Fue una mujer a la que la sociedad señalaba. Dios, hermanos, dignifica a lo que el hombre desprecia, a lo que la sociedad rechaza. Dios le da dignidad. Ayer el hermano Enrique Plaza nos hablaba de la economía, cómo estaba estructurado el sistema económico de la sociedad en la cual Lucas le escribe ese libro. En ese contexto social, si eras pobre, eras considerado alguien que no tenía el favor de Dios. Un pobre era como un maldito de la sociedad.
y la sociedad era como una pirámide donde los ricos estaban arriba y los humildes eran apartados o menospreciados. Sin embargo, Jesús viene a dar vuelta a esa pirámide. Jesús rompe esa estructura. En Lucas 6:20 leemos que Jesús alza los ojos hacia sus discípulos y le dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y ahí cuando Jesús está hablando de pobreza, no está hablando de pobreza espiritual, está hablando de pobreza física, de falta de recursos. Jesús le está diciendo que el reino de Dios no tiene un precio de entrada, que el evangelio no es propiedad de una élite, de un grupo exclusivo, sino una esperanza real para el que no tiene nada a los ojos del mundo. Esto rompe cualquier barrera social de exclusión. Hermano, finalmente hablemos de los marginados, como los publicanos. Zaqueo era un hombre odiado, visto como un traidor por su pueblo, porque los publicanos, ellos cobraban impuestos al pueblo, pero siempre eran personas que cobraban de más a su propio pueblo, y por eso el pueblo los odiaba. Socialmente nadie quería entrar en su casa por miedo a marchar su reputación. Pero Jesús rompe esa barrera, porque Jesús vino a romper toda estructura social que estaba en contra de su reino. Jesús se detiene ante él y le dice que es necesario entrar en su hogar, rompiendo toda barrera de prejuicio ante las críticas de aquellos que se creían superiores. Jesús declara en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunos estudiosos dicen que el centro del Evangelio de Lucas es este versículo, porque aquí se demuestra que Jesús vino a rescatar y a salvar lo que la sociedad de ese entonces despreciaba, a los marginados. Jesús nos enseña que nadie está demasiado lejos para su gracia. El contexto social de Lucas es un llamado a la inclusión y al amor sin barreras. Hermanos, este estudio nos desafía en nuestro plan de lectura, estudio y memorización. La Iglesia Universal, la Iglesia General y sobre todo la Iglesia, a Dios sea la gloria, debe ser un lugar donde todos somos iguales ante Dios, sin importar nuestra condición social. No importa que sea rico, no importa que sea pobre, no importa que no tenga nada, pero delante de Dios todos somos iguales. Mis hermanos, mañana no se pierdan al hermano Hernán León con el contexto cultural y el domingo al hermano Jesús León con el propósito del libro. Mi oración es que el Señor nos dé ojo como los de Jesús para amar al prójimo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Les habló su hermano Ignacio Guerra.